Hola, 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 saludales. Hoy es martes de infusiones funcionales y hoy no voy a hablar mucho de las infusiones como tal, sino de esas infusiones que se pueden fermentar. Y una de las más famosas es la famosísima kombucha, que hoy en día ha tomado mucha importancia, sobre todo con la investigación del microbioma humano o de la flora bacteriana. Así que hoy en infusiones funcionales vamos a hablar de la kombucha. Continuemos. La kombucha es un remedio milenario con más de 2000 años de historia. No se puede decir que sea algo nuevo, es algo que llevamos durante mucho tiempo utilizando como humanos. Su origen fue principalmente en China y su nombre deriva de dos palabras: el kombu, que son las algas, y el cha, de lo que es el té, ya que es un remedio derivado principalmente del té negro. En toda la historia ha sido utilizado y gracias a la ruta de la seda en tiempos antiguos llegó a sentarse muy bien en Alemania y en otros países donde comenzó esa popularidad y donde hoy lo traemos a Occidente como una fuente de salud. Sin embargo, ha sido muy controvertido, la ciencia no ha encontrado de todas maneras esa evidencia que demuestre su efectividad, así que vamos a revisar hoy poco a poco qué estudios hay y sobre todo qué es la kombucha. Como les dije, la kombucha no es de ahora, viene de muchos años e incluso a partir de la Segunda Guerra Mundial se comenzó a investigar de manera masiva, sobre todo cuando en Rusia, en zonas donde se utilizaron bombas químicas, donde hubo muchos casos de cáncer, se encontró que en los lugares donde se consumía más la kombucha de manera continua había menos incidencia de cáncer. Esto llamó el interés de muchos científicos que comenzaron a investigar cómo era que actuaba esta bebida y cómo podía ayudar. A partir de ahí comenzaron las primeras investigaciones y publicaciones que, aunque fueron anecdóticas, fueron nutriendo esa fama que se fue esparciendo a nivel del mundo. Incluso hoy en día hay mucha gente que la utiliza para tratamiento del cáncer, para tratamiento de patologías crónicas, y muchos le dan un simple resultado mágico. Quiere decir que puede ser algo o una bebida que ayuda para todas las enfermedades y puede curar todo. Así que mi deseo de hoy es que revisemos qué hay en la literatura y cómo nos puede ayudar. Cuando hablamos de kombucha es simplemente una infusión que generalmente se hace o del té negro o del té verde, que si quieren saber un poco más recuerden que mis videos están en mi canal para que los vean todos. Esta infusión de té verde o té negro se le agrega un endulzante que casi siempre es el azúcar de toda la vida o incluso miel, y después se expone a la fermentación tanto de bacterias como de algunos hongos. Estos se unen, se forma como una especie de grupo entre bacterias y hongos y se pone en esta solución de té que finalmente va a llevar una fermentación, es decir, es una bebida fermentada. Esta simbiosis entre las bacterias y el propio té con sus polifenoles hace que termine un resultado final, y ese resultado final es lo que conocemos como la kombucha. La kombucha, en términos prácticos, es una bebida fermentada a base de té que hace una intervención en nuestra salud, principalmente en la flora bacteriana de nuestro intestino. Así que vamos a adentrarnos un poco más en qué tiene la kombucha y por qué hay mucha gente que hoy en día la toma y mucha gente que ha reportado sentirse mejor desde que lo hace. En primera medida hay que tener en cuenta que la kombucha es derivada o del té negro o del té verde. Como lo hablé en los videos de los dos, el té o la Camellia sinensis es una planta con unos componentes medicinales muy interesantes. Por una parte tiene muchos flavonoides que son antioxidantes, antiinflamatorios, y por otra parte las catequinas que han demostrado un poder antioxidante muy grande. Hoy en día sabemos que el té negro y el té verde en sus diferentes variedades nos ayudan muchísimo para la salud. Ahora, pero ¿qué pasa cuando lo sometemos a un proceso de fermentación? Lo primero que hay que saber es que cuando yo le agrego a esta infusión de té un azúcar, estoy haciendo que aumente los niveles de carbohidratos que finalmente cuando ponemos las bacterias y los hongos pues van a consumir estos carbohidratos. Ese proceso de consumir esos carbohidratos lleva a que finalmente haya fermentación, y la fermentación se traduce en que comienzan a convertir esas partículas en otras, principalmente ácido acético, que para los que se acuerdan cuando hablamos del vinagre manzana también hablamos de él, y también ácido láctico. Y como residuo queda el alcohol.
Por eso es que es una bebida que puede contener algunas partículas de alcohol y obviamente es algo que tienes que saber. Este conjunto de bacterias de la kombucha generalmente son algunos hongos, especialmente del tipo de Saccharomyces, que son levaduras, combinados con algunas actobacterias productoras de ácido acético. Así que esa unión entre levaduras y bacterias es una unión simbiótica. Las levaduras cogen los carbohidratos y los polifenoles del té, hace un proceso que termina produciendo etanol, y el etanol a su vez es oxidado por las bacterias, llegando a producir el famosísimo ácido acético. Esto hace que ambos grupos, tanto levadura como bacterias, vayan ganando terreno, crezcan y le vayan dando a esta bebida todos los componentes que en principio hacen su efecto activo. Así que con esto lo que vemos es que la kombucha es la reunión de diferentes factores que terminan en la producción de sustancias que pueden ser benéficas para la salud. Este efecto simbiótico hace que se vaya produciendo una capa en la parte superior de esta bebida, donde se concentran tanto las bacterias como las levaduras. Esta capa de celulosa se va haciendo grande y mucha gente la confunde con un hongo, pero es la unión de estos dos microorganismos. Con esta misma base, cuando comienza a crecer esta capa de celulosa, se puede seguir haciendo kombucha, y aquí es donde entra uno de los temas más controvertidos de esta bebida, que es la preparación. En cuanto a la preparación, como les dije, es el extracto del té verde o del té negro endulzado y finalmente se ponen las bacterias y las levaduras para hacer el proceso de fermentación. Este proceso tiene que ser muy cuidadoso en un ambiente estéril para evitar la contaminación, y sobre todo tiene que ser muy bien preparado en el tiempo, ya que si nos pasamos en la fermentación se puede producir más alcohol y esto también puede llevar a efectos secundarios. Así que de entrada te digo que la manera más segura de consumir la kombucha es comprarla ya hecha, ya que todos estos fenómenos que pueden alterar su preparación son controlados. Hay mucha gente que la hace en su casa y si lo sabe hacer muy bien pues puede continuarlo, pero yo siempre te voy a recomendar ya conseguirla lista y preparada, que es donde realmente se lleva un ambiente de laboratorio para hacerlo. Pero ahora ustedes me dirán, bueno, usted ya me está hablando mucha carreta, que la preparación, que todo lo que tiene, pero ¿en qué me puede servir? La ciencia ha comenzado a investigar poco a poco qué hace la kombucha y ha encontrado que hay muchos reportes de casos, también hay estudios anecdóticos, pero no hay unos estudios científicos serios que demuestren su efecto. Inicialmente esos estudios comenzaron en el laboratorio cuando se pasó a cromatografía líquida y encontraron que tenía grandes cantidades de ácido acético y oligosacáridos, los mismos que pueden nutrir la flora bacteriana. Luego se comenzaron a hacer estudios en animales donde se demostró que tiene un efecto antibiótico muy interesante, especialmente contra bacterias patógenas de nuestro intestino. Teniendo en cuenta esto, la mayoría de científicos apuntan a que tiene un efecto antibiótico que destruye las bacterias malas de nuestro intestino y con ese componente prebiótico puede ayudar al crecimiento de la flora. Por aquí se comenzó a dar cuenta que la kombucha nos ayuda a manejar nuestra flora bacteriana o nuestra microbiota, haciendo un efecto simbiótico entre prebióticos y probióticos. También algunos estudios en ratones demostró que mejoraba los índices de dolor y también mejoraba la escala de sueño en muchos de estos animales. Los autores dijeron que podría ser por el efecto del alcohol, sin embargo de fondo no se llegó a una conclusión exacta. Por desgracia no ha habido estudios grandes en humanos controlados que nos demuestren un verdadero efecto desde lo científico. Como les digo, hay estudios más anecdóticos. Sin embargo, para irnos un poco más al fondo y pensar cómo puede ayudar la kombucha, tenemos que ver qué hace el té con sus polifenoles, ya que se potencian con este efecto de fermentación. Recuerden que hay mejoría en la función hepática, puede haber disminución en la absorción de colesterol a nivel intestinal, mejora la microbiota, puede ser un excelente inmunomodulador y con todos estos efectos podemos decir que sí puede ayudar, sobre todo por su efecto sobre la microbiota. Sin embargo, aquí es donde entran muchos reportes de toxicidad que han tenido pacientes, desde problemas hepáticos, hemorragias digestivas y otras cosas. Sin embargo, estos reportes tampoco nos dan una certeza que realmente haya sido la kombucha o la patología propia que haya tenido el paciente. Entonces, aquí la gran mayoría de estudios han reportado que muy probablemente la mayoría de efectos secundarios sean secundarios al mal proceso de preparación, al exceso de fermentación y al exceso de alcohol. Por lo cual yo de entrada te recomiendo que la consigas siempre preparada, obviamente por una compañía seria que tenga
todos los permisos de ley para poderla expedir y para poderla hacer de manera controlada. Y entonces aquí tú me dirás, bueno, ya usted me está diciendo muchas cosas, mucho enredo, ¿cuánto me puedo tomar? La mayoría de estudios reportan que una dosis segura son más o menos 4 onzas al día. Sin embargo, yo te recomiendo consumirla más o menos entre 100 a 250 mililitros al día como máximo. Recuerda que lo ideal siempre es comenzar con la dosis más pequeña y ver lo que tu cuerpo te está diciendo. Si te produce dolor, si te produce incomodidad, si te produce ardor, pues vigila estos síntomas. Siempre hay que hacerle caso a tu cuerpo y obviamente consúltale a tu médico antes de consumir estos simbióticos. Hoy en día hay muchos médicos que lo recomendamos, pero recuerda que cada paciente tiene particularidades que hay que tener en cuenta a la hora de recetar hasta estos suplementos. Entonces siempre pregúntale a tu médico e intenta no excederte y sobre todo conseguirla en preparación ya hecha y controlada. En resumen, saludables, que la kombucha puede ayudar a nuestra salud. En principio se puede decir que sí. Es un excelente simbiótico que combina propiedades probióticas y prebióticas que pueden estimular a nuestra flora bacteriana. Hay que consumirla con precaución, siempre con autorización de tu médico, y si decides ya prepararla en casa, ten mucho cuidado con la preparación para evitar el exceso de alcohol o la contaminación por otras bacterias, y siempre te recomendaré que la consigas ya de manera controlada en estas preparaciones que vienes hoy en día. Recuerda dejarme tu comentario si has utilizado la kombucha, cómo te ha ayudado y cómo te has sentido cuando la consumes. También recuerda suscribirte, darle ahí like bien grande, comparte esta información y nos vemos en 8 días en un nuevo capítulo de Infusiones Funcionales. Hasta luego. Recuerda que en la descripción de mis videos de YouTube abajo te dejo toda la bibliografía de donde saco esta información para que leas un poco más y sobre todo que tengas la certeza que te doy información actualizada y científica. Hasta luego.